Su servidor Roberto Franco, como siempre, les da la más cordial bienvenida a nombre de CADEFI. Y también le damos la bienvenida a todos los contadores que por internet nos están viendo en este momento, aproximadamente unos 4,000, que incluso muchos están ubicados en el interior de la República. Entonces, todos estos contadores nos estarán acompañando en el evento. El día de hoy estamos con el contador Miguel Ángel Martínez Zug, es contador licenciado en Contaduría, egresado de la UNAM, con una carrera impresionante precisamente dentro del medio de defensa fiscal. Entonces, hoy nos va a ayudar con el tema que es el de nuevos métodos de fiscalización. Ustedes saben que ahora con la contabilidad electrónica todo ha cambiado y él precisamente nos va a decir la forma en que nos van a fiscalizar, pero también qué hacer para evitar problemas. Entonces, nada más, no quiero entrar ya mucho porque estamos muy retrasados. Les quiero comentar que él también está estudiando una maestría en defensa fiscal. Entonces, todo el tema nos lo va a manejar correctamente, pero también les pido un favor, cuando tengan una duda, avísenos para poder acercarles un micrófono y todos podamos participar de esta respuesta. Entonces, los dejo en compañía del contador, el licenciado Martínez Zug. Gracias. Buen día a todos. Perdón por la demora. Pues bueno, el tema de ahora es los nuevos procedimientos administrativos cibernéticos que van a usar las diversas autoridades fiscales, pues para fiscalizarnos. Al final del día, todo lo novedoso que tenemos ahora, desde lo que es el buzón tributario, la contabilidad electrónica, las revisiones cibernéticas que ya están en funcionamiento, pues son no nada más que para fiscalizarnos y que sea una forma barata de la autoridad para poderlo hacer. Sus estadísticas de la autoridad respecto de las auditorías, del 100% de los contribuyentes no llegaba ni al 2% de revisión. Con este nuevo procedimiento que son las revisiones electrónicas, que establecidas en la última reforma al Código Fiscal de la Federación, pues van a incrementar aproximadamente en un 45%. Entonces imagínense cómo van a estar las revisiones. Y el tema de la defensa en todo esto está justamente en lo que viene en su material respecto de lo que es la cultura jurídica que debemos de tener frente de esto. Lamentablemente hemos caído en una sinergia en donde le hacemos caso en lo que es el mundo fiscal, le hacemos caso al ser y no al deber ser. El deber ser se ha olvidado. Nosotros los contadores nos hemos metido en esa sinergia donde estamos obedeciendo disposiciones o criterios o formas de actuar que la autoridad nos impone a su discreción, y así lo hacemos, con la intención no es otra más que no caer en supuestos incumplimientos o caer en los cumplimientos y no tener problemas con las autoridades. Entonces, esto lamentablemente ha llevado a que todo lo que es la cuestión fiscal regulada medularmente por el derecho fiscal se pierda, se volatiliza, no existe ya. Entonces ahí es donde algunos pocos son los que van y se amparan, algunos pocos son los que van, se defienden y triunfan, tienen éxito en la defensa, pero la gran mayoría no. Y finalmente esa es la situación en las sociedades, ¿no? Lo que la mayoría hace, lo que la generalidad está haciendo. Pero también volteemos un poquito hacia atrás y recordemos algunas épocas donde nosotros los contadores hemos logrado que las cosas cambien y se modifiquen. La cuestión cibernética es una situación que nadie va a eliminar, al contrario, se va a ir aplicando cada vez más, y eso no está mal, está bien, el uso de la tecnología es padre. El tema está en que ese uso de la tecnología, por lo menos respecto de los actos administrativos, no se está haciendo con seguridad jurídica. Ese es el problema. No sé si algunas de sus empresas se llegaron a amparar contra lo que es la contabilidad electrónica. ¿Algunos de ustedes ampararon sus empresas? ¿Sí? Ya el problema está en la suspensión provisional, ¿no? Ahorita ya está la suspensión provisional, a todos se les otorgaron. Algunos ya hemos tenido éxito en que nos den la suspensión definitiva. Todo depende en los puntos que se estén atacando en el medio de defensa, sobre todo cuestiones
constitucionales de seguridad jurídica. Uno de los puntos medulares en el tema de la cuestión cibernética en materia fiscal es que la Constitución habla de lo que es un escrito y no está contemplada por la Constitución los documentos cibernéticos. Y ahí hay que acudir a lo que es el escrito, lo que es la interpretación a través de la jurisprudencia de lo que los magistrados han dicho que se debe entender como un escrito. Y bueno, ya lo veremos. Ahí hay un punto medular en donde es una garantía individual, el tema de que el escrito y todo lo que reviste y viene vinculado con lo que es un documento público. Finalmente, las autoridades fiscales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Seguro Social, Infonavit y las tesorerías de los gobiernos de los estados que también tienen cuestiones de impuestos locales y de impuestos federales por los convenios de coordinación fiscal, pues al final del día hacen actos administrativos que deben de estar en documentos públicos. Y todos esos documentos tienen muchos requisitos de legalidad para que tengan eficacia, ¿sí? Y que puedan invadir la esfera jurídica de los gobernados, de los contribuyentes. Y eso es lo que no se cumple. Eso es lo que no se cumple. Y a la luz del principal negocio o el mejor negocio que hay en todo el mundo, que es el miedo. El miedo es el mejor negocio que hay. El miedo en todos los aspectos, ¿no? Hasta para estar gordos, para estar bonitos o para estar feos, todo eso, el miedo es lo que siempre provoca ventas. En este caso, la autoridad lo que provoca es ese miedo a través de ejercer facultades de revisión y es como de alguna forma mete presión para que se haga lo que ella quiera, lo que ella disponga. Aquí es donde hago ese llamado a todos nosotros como contadoras, contadores, que bueno, lamentablemente no, porque simplemente por formación profesional no estamos formados, no nos forman profesionalmente para andar interpretando leyes, o no nos forman para irnos inmiscuyendo, ir tomando esa cultura jurídica. No es nuestra formación, nos forman para ser licenciados en contaduría o contadores públicos. Pero lamentablemente, ahí sí, algún chistoso fue el que se le ocurrió que los contadores nos metiéramos a determinar los impuestos, que los contadores atendiéramos los actos contra las autoridades fiscales. Y lamentablemente todo eso pues está en leyes. El tema de calcular los impuestos está en leyes. El actuar con la autoridad está en leyes, las revisiones, el ejercicio de facultades, el presentar un escrito, el pedir una devolución, una compensación, todo está en leyes. Y ahí es donde de repente pues nos atoramos un poquito, ¿no? Porque el problema que se da es que decimos que la ley no es clara, que la ley no es precisa, que la ley no se entiende, que las leyes deben de usar lenguajes diferentes, más entendibles, más coloquiales, y la verdad es que eso no es posible. En el deber ser eso no es posible. La ley tiene que usar el lenguaje que tiene que usar para dar seguridad y certeza, y las leyes no están mal, ¿me explico? Y las leyes sí son claras, sí son entendibles. El tema es que requerimos cierta cultura previa, ciertas conceptualizaciones previas dentro del ámbito jurídico y específico del derecho fiscal para estar en posibilidad de entender eso que la ley dice, y eso es lo que nos hace falta. Nada más, ese es todo el detalle. Tenemos que complementarnos con eso para estar en posibilidad de poder entender la ley, hacerlo más claro, establecer qué se puede, qué no se puede. Hay algunos principios generales que sí conocemos, todos en el país. Sí sabemos que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Eso lo sabemos todos. También sabemos que todas las leyes deben de emanar de la Constitución, también lo sabemos. Aquí el punto medular es, oye, ¿cómo detecto, cómo puedo darme cuenta si una ley no está de acuerdo con la Constitución? Si no la conozco. Y no nada más el conocerles el simple hecho de leerla, ¿no? Sino tener las conceptualizaciones previas que hay que tener para entender la Constitución y su alcance que tiene la Constitución. ¿Hay aquí algún abogado? ¿Abogada? ¿No? ¿A poco? Nuestros amigos cibernéticos
¿Pueden preguntar? Roberto, quienes estén fuera, que nos ven por internet, ¿no pueden preguntar? Bueno, entonces, el tema aquí es esa información, pero hay también malas noticias. De verdad, por ejemplo, con mis alumnos, ayer estaba dando clase, mi clase de posgrado, y allá pues, son grupos pequeños, ¿no? Y sí hay 3, 4 abogados en un grupo de 16 personas. Y así como a nosotros se nos olvidan los principios de contabilidad y las normas de información financiera y todo eso, que no los tenemos claros, ellos tampoco tienen claros los principios. Estábamos hablando, por ejemplo, de algunos conceptos que hay que tener previos, como es el principio de reserva de ley, el principio de la ley perfecta, lo que es la ratio legis, lo que es el bien jurídico tutelado, y cosas como esas que hay que tener muy claras, muy presentes para entender las leyes fiscales, ¿no? Y también ellos se les olvidan, como que tampoco dicen, y las técnicas de integración de la ley, autointegración, heterointegración, la adminiculación jurídica para llegar a una adecuada hermenéutica jurídica, todo eso también a ellos se les olvida. Por eso, si ustedes ven, también hay muy pocos abogados que se dedican realmente al fiscal. Y me refiero no al abogado que defiende fiscal, porque ese abogado que defiende fiscal, con todo el debido respeto para ellos, no saben fiscal, porque ellos defienden el fiscal administrativo, no el fiscal que está en las leyes fiscales, que no es lo mismo. No es lo mismo defender la inadecuada determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta o la cuenta la cuenta de capital de aportación, o un litigio respecto de cuando la autoridad te quita las deducciones y te quita el acreditamiento de IVA. Ellos no se meten a eso, o un litigio porque se determinó mal el costo promedio por acciones, ¿no? ¿Conocen algún abogado que seque al fiscal? ¿No? ¿No conocen a ninguno? Bueno, díganles que les explique, por ejemplo, el artículo de la CUFIN o el de la PTU. Está en ley, ¿no? Y ellos sí se preparan para eso. Entonces, hay muchas deficiencias que tenemos también en el actuar profesional. Yo aquí la invitación que les hago siempre es, poco a poco vayamos acrecentando nuestra cultura jurídica. Van a ver que las leyes fiscales, y esas son, vamos a llamarle así, de las un poquito más enredadas, no difíciles, un poquito enredadas, son de las más enredadas que hay, las demás vuelven facilitas. Entonces la ley fiscal se vuelve más clara y entonces ya entendemos qué es lo que la ley está diciendo, y ese es un punto importante. Híjole, dejen que funcione. Bueno, ahí está su índice, lo que contiene el contenido del material, y aquí es algo, esto para mí es algo muy importante, el tema de la introducción. Porque es la finalidad que buscamos en este curso, ¿no? Luego hablamos a veces de las trayectorias profesionales, todo eso. Bueno, son cuestiones incidentales, ¿no?, que uno va haciendo. El tema es que si cuando compartimos información, como es el caso, no somos productivos, pues todo el currículo que puedas tener no sirve para nada, así de sencillo, ¿no? O si no resuelves el problema con el cliente y todo eso, pues tampoco sirve para nada. Podrás decir que has hecho, ya has hecho, pero pues has perdido tu tiempo, ¿no?, porque no lo has aprovechado. La intención, quién sabe por qué, no, algo se está moviendo. ¿Le están moviendo a la máquina? ¿Pueden poner esta lámina, por favor? ¿Sí le está moviendo usted? ¿No? ¿Cómo le hacemos, Sí. Algo le está pasando, se está moviendo solita. Los hombres sombra, ¿no?, que le llaman ahora. Sí, porque también el tema fiscal también tiene que ver con eso, Ya ven que luego piensan que la materia fiscal también es así medio esotérica, cuando hablan que los espíritus, ¿no?, que el espíritu de la ley, que el más allá, que no sé qué tanto. O sea, cosas que son la verdad puras sangronadas. No es cierto. En materia fiscal hay algo muy importante que tenemos que tener siempre presente. En materia fiscal tú abres la boca, dime dónde lo dice. Si no hay un artículo que lo diga, no sirve,
aquí que mi experiencia, que no sé qué, eso sí está bien, qué padre que la viviste, pero dime dónde dice lo que tú sostienes, ¿no? Entonces la introducción, si es tan gentil, por favor. No sé si alguien pudiera tener la gentileza de apoyarme en leer eso, lo que te digo, tiene en su material. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de eso? Que lo lea claro. Sí, gracias, contador. Claro y fuerte, si es tan amable. Introducción. La presentación de este trabajo es con la intención de analizar los nuevos procedimientos de fiscalización cibernéticos con que cuentan las autoridades fiscales y sus repercusiones por incumplir con una obligación cibernética fiscal y conocer el medio de defensa fiscal con los que cuenta el contribuyente frente a estos. También tengo la intención de tratar de crear conciencia de la enorme necesidad que tenemos los contadores que ejercemos profesionalmente en el amplio mundo de la materia fiscal, de estudiar arduamente, además del derecho fiscal, otras ramas de nuestro sistema jurídico como es el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera. Así como la necesidad de incrementar nuestra cultura jurídica con la finalidad de poder interpretar e integrar jurídicamente las disposiciones fiscales y estar en posibilidad de identificar plenamente la situación, caso, operación y actividad. Además, conocer todas y cada una de las características que lo integran y aplicar la ley que coincida plenamente con el caso, con la operación y con la actividad, con la finalidad de entender las obligaciones fiscales y darles cabal cumplimiento. Por otro lado, pretendo exponer ante todos los colegas que profesionalmente se desenvuelven en el área fiscal que debemos valorar los riesgos fiscales, toda vez que estamos involucrados en responsabilidad sobre el debido cumplimiento o indebido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a los que les prestamos nuestros servicios, para estar en posibilidad de detectar cuando realmente debemos cumplir. Espero cumplir con mi objetivo. Iniciaré este trabajo analizando algunos temas que considero importantes estudiar para efectos de detectar los requisitos de los actos administrativos y posteriormente analizaremos los nuevos procedimientos cibernéticos de fiscalización. Agradezco oportunamente de antemano el tiempo que se le dedique al análisis y crítica de este trabajo, pues es otra de las finalidades. Muchas gracias. Sí, ese es otro de los puntos, la crítica que ustedes puedan hacerle a ese material. Por ahí también viene el correo electrónico donde pueden hacer sus comentarios. Creo que todo es sujeto a recibir cualquier tipo de comentario. Pero vea que el tema acá, en materia fiscal, no es tanto el punto de, por ejemplo, de conocer el acto administrativo y todos los que conllevan, ¿no? Sino el punto medular está en conocer cuáles son los requisitos de legalidad que debe de cumplir ese acto administrativo. Porque el tema donde están los graves errores es en justamente el incumplimiento de esto. No hay un cumplimiento de lo que es exigido en esta área y nos ganan por el cotidiano, es donde la autoridad nos gana y nos envuelve en sus procedimientos, en sus actos, aunado con esas gotitas de miedo que nos pone, ¿no? Para efectos de que nosotros como contadores, y la autoridad lo sabe, que por formación profesional no tenemos esa cultura jurídica para detectar, para encontrar dónde están esas fallas jurídicas. ¿Y qué es lo que hace? Pues vámonos. Y se va. Esto también aunado en la mayoría de las ocasiones por la forma en que se defiende, también es solapado por los tribunales, por los magistrados. Entonces los magistrados van solapando esas acciones que la autoridad va haciendo. ¿Pero por qué?
Porque no hay una adecuada defensa. El tema no nada más es encontrar la razón de la defensa, sino también saberla pedir. ¿Cómo la voy a pedir? ¿Cómo voy a destacar eso que la autoridad hacendaria está exigiendo que se haga, o eso que el Congreso autorizó que se haga a través de lo que la ley establece, sobre todo en el tema cibernético en materia fiscal? Y hay diversas disposiciones, desde la principal, que es la Constitución, que dice que no. ¿Sí me explico? Desde, por ejemplo, lo que es el buzón tributario. Si ustedes ven el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, en donde se podía acudir vía un recurso de revocación o vía un juicio contencioso administrativo a desvirtuar lo que es la notificación. Eso lo eliminaron, ya no está. Sobre todo la fracción 2 del artículo 129, que era el que daba la posibilidad de acudir al medio de defensa cuando la notificación no se haya hecho o se hubiera hecho sin cumplir los requisitos. Aquí todo lo que reviste a una notificación, que es un acto solemne, una notificación es un acto solemne. Por muy simple que nos parezca, de que pues llegan y nos dejan un citatorio, pero eso es un acto solemne, en donde se requiere que haya un citatorio para que se cumpla la solemnidad del acto, donde esté el gobernado que va a ser molestado, la autoridad que hace ese acto de molestia. Entonces está el gobernado que tiene, vamos a llamarle, la afectación del acto de molestia, la autoridad, que es quien la va a ejercer, y dos testigos, que es la justificación de la participación del pueblo. Señores, ese es un acto solemne. Pues todo eso fue eliminado con un clic en el mouse. ¿Qué es lo que establece el sistema de buzón tributario? Que tienes que estar atento para ver si ya te llegó un aviso, y en 3 días, si no lo abres, te das por notificado. Caracoles. ¿Y desde cuándo tú? Y si ustedes se dan cuenta, poco a poco nos fueron vendiendo la idea. Ya no vengas hasta acá, mándamelo por correo. Y yo te contesto por correo. Ya iban todo el mundo a soltar sus correos, ¿no? Ahora, ¿qué dices? Ahora, esa es la vía por la cual te voy a notificar. Ya me lo diste, ya lo conozco, ya lo sé. Ahora di que no. Y entonces es donde nos envolvemos y decimos, híjole, pues sí es cierto, ya se lo di. El tema es que a través de ello nos quieran dar eficacia a un acto administrativo. Señores, no es posible eso. Mande. Como lo comenta. ¿Qué sucede si entonces ignoramos esa parte? Pues tenemos que hacer lo que no nos gusta. Ir a la defensa. Señores, O sea, ¿hacemos caso o no hacemos caso? ¿Ya están acostumbrados a esa forma? El tema es no. No hacemos caso. No, fíjate, aquí hay algo importante que comentas. Dices, ya estamos acostumbrados. Bueno, en algunos mundos del derecho, la costumbre genera derecho. En este no. En el fiscal, ese principio no tiene aplicación. La costumbre no genera derecho. ¿Me explico? Eso aplicará en materia laboral. Laboral sí. Es más, el artículo 17 de la Ley del Trabajo lo establece. ¿Me explico? Pero en materia fiscal, no. En materia fiscal no es así. La costumbre no genera derecho. Porque si fuera eso, pues vámonos, por ejemplo, empieza el ejercicio, no presento mis declaraciones provisionales, y por ahí de estas fechas me lo requiere la autoridad. Oye, tu declaración de enero, yo no he presentado en todo el año, éjele, ya generé derecho. Porque por costumbre no las presento, entonces ya generé derecho. En el ámbito fiscal nos parece absurdo, ¿sí o no? ¿A poco nos da risa, contador? Dicen, este es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, eso ya lo tenemos bien tipificado, sabemos que no puede ser así. Pero a ver, en materia laboral, a un trabajador, cuando le pagues su quincena, cuando le pagues, por la forma en que le pagues, pero en la quincena, dale una bolsa de pan Bimbo. ¿Qué te va a decir el trabajador? Así lo haces 5 quincenas, y a la sexta ya no le das la bolsa de pan Bimbo. ¿Qué hiciste? ¿Perdón?
lo estás provocando, le estás generando a que él vaya y después te exija, no te pida, te exija la bolsa de pan Bimbo. Y no está ni en contrato laboral, ni en contrato colectivo, ni en reglamento, no está en ningún lado, nada más lo hiciste y se lo diste. Señores, eso le generó un derecho al trabajador de exigirte la bolsa de pan Bimbo. Y eso es lo que se conoce como conquistas laborales. Entonces va a tener la conquista laboral y Dios guarde si no se la das. Porque ahí sí la costumbre genera derecho. Esa es una manera de ejemplo, ¿no? Hay otras cosas, hay otras cosas más. Pero en materia fiscal ese principio no aplica, ni para la autoridad ni para nosotros, como contribuyentes. ¿Sí me dio a entender? Entonces, eso es a lo que me refiero. Tenemos que tener esa cultura previa de qué es lo que sí aplica y qué es lo que no aplica en materia fiscal. Y lo que ya conocemos, que es, pues ahora sí, de verdad saber qué es, que no nada más sea porque así es, ¿no? Que no sea un paradigma. Porque en materia fiscal hay muchos paradigmas creados. Así es, bien lo decías, ¿no? Estamos acostumbrados. Esa es la parte de fomentar un paradigma, ¿no? Entonces ya fue, ¿y por qué es así? Pues así es, ¿no? ¿Por qué? Pues así se ha hecho. Así lo venimos haciendo. En eso radica el cambio. Y nos vamos con esos conceptos o con esas visiones. Pero realmente eso que está ahí es una cuestión de legalidad. El que te notifiquen de esa forma, ya la notificación, ya no hay acta de notificación. Ahora el problema está, oye, ¿cómo voy a ir al tribunal? Si cuando voy al tribunal lo que debo de presentar es el acta de notificación. Es lo primerito que me exigen para ver que si estoy en término, si es un juicio ordinario o es un juicio sumario. ¿Qué le llevo? La impresión de la pantalla donde yo abrí el correo y todo eso, o la impresión donde está el correo y qué fecha llegó, y saco la cuenta de los 3 días, saco todo eso para decirle, mira, magistrado, fue el día que me notificaron. ¿Qué va a decir? No está el acta de notificación. No, imagínense, algunos de ustedes me imagino que han ido a la defensa alguna vez. ¿Sí? ¿Quiénes han interpuesto alguna vez algún juicio contencioso administrativo? ¿Y qué es lo primero que debes de entregar? Si no entregas el acta de notificación, no procede, va a ser desechada tu demanda. Así de sencillo. Y es lo que los tribunales, es lo primero que revisan. Antes de que emitan la admisión de demanda, cuando tú presentas tu demanda, ya la presentaste. Después te emiten un documento, que es un acuerdo, que se llama admisión de demanda. Porque ellos ya revisaron que estás en término, que no le falta la parte medular, que lleva a considerar la demanda como no interpuesta, y te emiten el acuerdo. Y es lo primero que revisan. ¿Ahora qué vas a presentar? ¿Ibas a comentar algo? Sí. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que ver es de acuerdo al 16 constitucional, ¿no? Y luego también el artículo primero constitucional, ¿no? De los derechos humanos. Yo creo que de acuerdo a esos dos artículos y algo correlacionado, ya hay amparo, ya se ganaron los amparos. Creo que hay 2 amparos que ya se ganaron en relación al buzón tributario. Apenas tiene que escasos meses que se ganaron, ¿no? Pero el beneficio nada más están para aquellos que metieron el amparo. Por supuesto. Y aparte, ¿quiénes pueden pagar esos amparos? Esa es otra cosa que también la autoridad ve, Sí, así es. Los actos de fiscalización han llevado a ser un tremendo negocio muy productivo para la autoridad, porque emite multas pequeñas, que es más fácil pagarlas que ir a la defensa, cuando en realidad ninguna multa debe ser pagada, pero luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Ese es un tema interesante. Sale más caro hacerlo, entonces la autoridad dice, no, pues te las van a pagar. Y la carga de, si vas a juicio, pues tienes que garantizar el interés fiscal. De alguna u otra forma, ¿no? Tienes que garantizar, tienes que muchas cosas. Entonces, eso ha sido un negocio. Y el tema también más importante, que no estamos acostumbrados en las defensas, ¿no? Decimos que los mexicanos somos bien machotes, ¿no? Y ahora los trancazos bien jototes, no le entramos a la defensa, nadie se defiende. No, de verdad, vean las estadísticas, nadie se defiende. Igual así los empresarios, ¿no? Que después de que se rompe el hielo y todo lo rompible, te dicen, pues así de sencillo, contador, lo mandamos llamar porque no queremos pagar impuestos. No quiero pagar impuestos, pues no los pague.
Pero para decirme eso no me tengo que haber traído desde el DF, ¿no? No los pague. No, que vamos a ver cómo, pues declaren cero, ¿cuál es el problema? Pero eso su secretaria se lo dice, no me tiene que traer, ¿no? Y así muy machotes, ¿no? Porque son así muy abiertos, y ahora que tienen el problema fiscal, bien maricones, ahí andan viendo a ver, y acaban pagando, no se defienden. No hay esa visión de la defensa. Cuando la defensa en materia fiscal, señores, está bien sencillita, pero bien sencillita, ¿eh? No tiene mayor problema. Son de las áreas muy fáciles de defenderse, lo van a ver ustedes. Y el tema es, no porque sea fácil defenderse, no sea porque lo diga su servidor. No, las disposiciones lo dicen, están claritas, claritas, claritas.